Hay que detenernos a reflexionar sobre Larys Strong. En la saga literaria se cuenta que los estudiosos de la historia de la danza de dragones todavía se jalan los pelos pensando en el enigma de Larys. ¿Dónde estaba su verdadera lealtad? ¿De qué iba él? Él tejió su camino a través de la danza de dragones de este lado y de ese lado, desapareciendo y reapareciendo, pero de alguna manera siempre sobreviviendo. ¿Cuánto de lo que dijo e hizo fue un truco? ¿Cuánto fue real? ¿Era solo un hombre que navegó con el viento prevaleciente o sabía hacia dónde estaba atado cuando partió? Así que podemos preguntar, pero ninguno responder. El último de los Strong guarda sus secretos. Como en los libros, era astuto, reservado, pero plausible y agradable cuando era necesario. Larys escucha más de lo que dice. Cuando apareció lo vimos sentado escuchando los chismes más suculentos del reino, pero también se hablaba de eventos importantes como la triarquía en los peldaños de piedra secuestrando a mujeres nobles. Ese cumpleaños de Aegon II y la casa del Ciervo Blanco es importante porque vimos cómo se le buscaba marido a Rhaenyra con un Lannister que creía que Rhaenyra iba a ser depuesta como heredera. La inteligencia de Larys es la de causar lástima, pues Alicent lo reconoce y lo invita a sentarse, a pesar de la extrañeza de las demás damas de la corte. Utiliza su discapacidad como un arma, pues no puede ir a cazar, pero su verdadera caza es recolectar la información y cómo piensa la nobleza Westerosi de lo que está pasando en el reino. Así que esto quiere decir que Larys ya había escuchado lo que la sociedad Westerosi opinaba de que la hija del rey se quede con el trono de hierro y no les parece muy normal. Luego Larys lo vemos conspirar e insinuar a Alicent sobre el té de luna que el rey le dio a Rhaenyra después de la noche que pasó con Criston, pero que todos creían que había sido con Daemon. Sus acciones empujaron a Alicent a volverse contra su amiga, pues su padre fue depuesto como mano del rey y después, al enterarse por boca de Criston Cole que había pasado la noche juntos, Alicent se enfunda en los colores verdes de su casa para empezar la guerra contra su hijastra. Ahora bien, muchas cosas importantes han sucedido en el Árbol Corazón y Larys conspirando es una de ellas. También está el hecho de nuevamente las ratas están presentes después de un evento importante y traumático. ¿A qué quiero llegar con esto? Los Strong alegan tener sangre de los primeros hombres. Lyonel, Harwin y Larys viven en Harrenhal, una ubicación a la orilla del Ojo de los Dioses donde se ubica la Isla de los Rostros. Para una persona ambiciosa como Larys e inteligente, siendo infravalorado por todos, además de estudioso, calculador y sobre todo que no heredará el señorío de su padre, ¿no buscaría en la Isla de los Rostros donde viven los Hombres Verdes consejo? Los Hombres Verdes es una orden que nació en el pacto que hicieron los hijos del bosque y los primeros hombres para sellar la paz, porque no querían más sangre derramada. Se prometió que los primeros hombres no talarían los arcianos. Para que los dioses fueran testigos, se talló una cara en cada árbol de la isla y luego se fundó la Sagrada Orden de los Hombres Verdes para resguardar la Isla de los Rostros. Los ándalos jamás pudieron expulsar de la isla a los Hombres Verdes, por eso se piensa que la Orden y algunos hijos del bosque siguen habitando ahí. House of the Dragon, a diferencia de Game of Thrones, está mostrándonos más el aspecto mágico de la saga. Tenemos los sueños de dragón de Aegon y Viserys, el ciervo blanco, las runas en la armadura de los Royce, así que si Larys visitó la Isla de los Rostros no es descabellado, pues sabemos que hay otros personajes durante la danza de dragones que dentro de todas estas historias y versiones que hay, se dice que la visitaron, como es Adam Velaryon, que lo conoceremos en las próximas temporadas y confirmaremos si de verdad fue a la Isla de los Rostros a pedir consejo a los Hombres Verdes. Por ejemplo, Howland Reed sabemos que fue a la Isla de los Rostros para después estar presente en el torneo de Harrenhal, donde conocería a Lyanna, Ned, Benjen y Brandon el Lobo Salvaje. ¿Será posible que Larys Strong, quien es integrante de una de las casas que alegan tener sangre de los primeros hombres, sea un cambiapiel o un verdevidente como lo es Bran Stark? En la corte ya existió un verdevidente en los tiempos de las rebeliones Fuego Oscuro, que incluso fue mano del rey, y estoy hablando de Bryden Cuervo de Sangre, el hijo bastardo de Aegon IV, que se convertiría en el Cuervo de Tres Ojos para después ser el maestro de Bran Stark. Bryden utilizaba incluso magia glamour como Melisandre y sus poderes de cambiapiel para poder espiar e infiltrarse y saber quién conspiraba contra los Targaryen. En los libros, Arya es una warg y tiene poderes cambiapiel,
como sus hermanos Bran, Rickon y Jon. De Robb y Sansa nunca se pudo comprobar, pero es posible que también los tuvieran. El caso es que Arya, en su estadía en Braavos, utiliza a los gatos para espiar y obtener información. En la serie no pudimos ver este aspecto de los Stark. Ahora bien, ¿no sería loco pensar que Larys utilice las ratas para espiar si es cambiapiel y si además es un verde evidente como Bran o el cuervo de 3 ojos, utilizaría los arcianos? Sumado a esto, tenemos el personaje de Alice Rivers, que también habita en Harrenhal y que se enamora de Aemond. De ella no se sabe bien sus orígenes, pues alega ser la bastarda de Lyonel Strong, pero hay quien dice que en realidad fue nodriza en lugar de hermana de Larys y Harwin. Otros alegan que incluso fue la nodriza de Lyonel. Es por ello que se le cataloga como bruja de los bosques. Alice es la Melisandre de Danza de Dragones, y entre los fans hay teorías de que ella puede ser Melisandre o bien la madre de Melisandre, aunque también entre el fandom se le achaca a Melisandre ser la hija de Shiera Estrella de Mar, que fue hermana y amante de Bryden Cuervo de Sangre. Al matar a su propio padre y hermano, demuestra a Larys que pasa por encima hasta de su propia sangre con tal de conseguir los objetivos que se proponga, y lo vemos cómo logra controlar a Alicent cuando la ve horrorizada por lo que hizo. Larys busca ver las expresiones de la gente, pues cuando apareció estaba atento a las mujeres de la nobleza y a la misma Alicent después del pequeño cruce de palabras entre Rhaenyra y Lady Redwine. Cuando Rhaenyra llega al campamento con el jabalí, ves las distintas reacciones de la nobleza. Larys no se sorprende, solo está atento viendo a Rhaenyra caminar desafiante y ensangrentada, como si estuviera analizando a la princesa tal como lo hizo con Alicent, ver sus reacciones ante los desafíos que les esperan. Larys cumple con la figura del personaje discapacitado pero astuto e inteligente, como Bran Stark, que no puede caminar, y Bryden Cuervo de Sangre, que está tuerto. Como ya vimos en Juego de Tronos con Bran, nadie comprende sus pasos y todo es enigmático. En los libros con Bryden pasa exactamente lo mismo, y tanto en los libros como ahora en la adaptación en la Casa del Dragón, está pasando exactamente lo mismo con Larys. Que en la Fortaleza Roja exista un arciano no puede ser solo un guiño cualquiera, porque en realidad en los libros no hay tal, y tampoco lo vimos en Game of Thrones. El bosque de los dioses de ese castillo tiene un roble con enredaderas que funciona como árbol corazón. O nos quieren revelar que un personaje como Larys es un cambiapiel, o bien un verde evidente, o tal vez en algún momento veamos a Bran Stark usando sus poderes y viendo los eventos de la Danza de Dragones. O también, ahora que está en planes la serie Snow, que se vean visiones de la Danza de Dragones por medio de la verdevidencia, ya sea de Bran o de otro personaje nuevo, y así enlazar ese periodo mágicamente con los tiempos presentes que esté viviendo el último jinete de los dragones. Larys el Patizambo se convirtió en un matasangre para conseguir poder y ascender, y lo que más sorprende es que utiliza la maldición de Harrenhal como coartada para el vulgo, esa maldición que carga el castillo donde sus dueños acaban pereciendo. Su inteligencia y premeditación al usar a sentenciados a muerte y quitarles la lengua lo hacen el peor rival para Rhaenyra, pero también para la propia Alicent. Todavía falta que lo veamos haciendo más traiciones. ¿No sería genial que de aparecer los Stark en futuras temporadas también hubieran warg y cambiapieles que rivalizaran con Larys el Patizambo, o que Cregan Stark tenga un lobo guargo de los últimos que existen al sur del muro? Ese sería un fanservice de los excelentes. Cuídense mucho, nos vemos pronto, bye gone.